Buenos días, Puerto Rico. Le habla Ivonne Lozada y esto es Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. ¿Qué traemos hoy sobre la mesa? El fin de una era política. Para la congresista Nydia Velázquez tras el anuncio de su retiro. También hablamos del controversial retiro de la otra congresista Marjorie Taylor Greene. Actualizamos la controversia de los Epstein Files y su efecto en el movimiento MAGA. Y por último, con motivo de los 16 días de activismo contra la violencia de género, vamos a tener un panel invitado para conversar sobre la cobertura mediática en los casos de violencia de género. Durante esta primera hora me va a estar acompañando Emma Marrero, con quien voy a estar conversando y analizando estos temas desde múltiples ángulos. Así que quédese conmigo que ya esto comienza. Esto es Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, gente, buenas tardes nuevamente. Aquí está Ivonne Lozada, que estoy sustituyendo al Chief que se fue de vacaciones en estos días, así que voy a estar hasta el miércoles con ustedes aquí en este segmento de 4 a 6 de la tarde de Sobre la Mesa. Y hoy tenemos un programa cargado y urgente porque el panorama político y social de aquí de Puerto Rico y de los Estados Unidos pues se está moviendo a una velocidad vertiginosa. Yo ni imaginaba que en esta semana de Thanksgiving, que usualmente la gente se va de vacaciones y la gente se desconecta, pues pensé que no iba a estar pasando mucho, pero hoy pasó mucho en este fin de semana también. Y comenzamos con una noticia que marca el fin de una era para la diáspora y para Puerto Rico, que es, como ustedes saben, el retiro de la congresista Nydia Velázquez, que anunció este fin de semana que no estaría aspirando a un nuevo término. Y Nydia, una de las voces más puertorriqueñas, más influyentes en la política estadounidense. Así que vamos a analizar, Emma y yo, qué implica la salida de Nydia Velázquez de Washington, del Congreso, no solo para la agenda boricua en Washington, sino para el balance de poder en un Congreso que vive un momento súper volátil con Trump en la presidencia. Y hablando de volatilidad, también vamos a discutir el inesperado retiro de otra congresista, excepto que está en el otro extremo ideológico, que es Marjorie Taylor Greene, una figura que fue central en el movimiento MAGA y una de las voces más controversiales de la derecha estadounidense. Vamos a ver qué significa su salida para el trumpismo, para el Partido Republicano y para el clima político de los midterms, que son este próximo año, y por supuesto para el 2028. Además, continuamos con un tema que hemos estado ya por estas pasadas semanas y que ha sacudido las estructuras de poder a nivel global, que son los Epstein Files, que siguen revelando el alcance de una red internacional de explotación sexual y trata humana, que involucró a figuras políticas, empresariales, mediáticas y hasta de la realeza en Inglaterra. Así que hoy vamos a profundizar en lo que se sabe, lo que aún no se ha destapado y lo que significa para Puerto Rico, que no está aislado de estos escándalos. Así que más adelante, en la segunda hora, vamos a tener un panel imprescindible, uno que me parece que hacía falta hace tiempo y vengo yo levantándolo en organizaciones de activismo social, y trata sobre la cobertura mediática en los casos de violencia, particularmente violencia de género. Así que nos van a acompañar Amarilis Pagán, activista y exdirectora de Proyecto Mátrica, y la periodista Yanira Hernández, directora de comunicaciones de la Inter de Bayamón, para hablar de cómo los medios de comunicación, los formales y los informales, porque están en las redes sociales, reportan y abordan los casos de violencia en el país
qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal y cómo podemos transformar esa narrativa para que sea justa, responsable y centrada en las víctimas. Y antes de, porque quería empezar, tengo que presentar aquí a Emma, que estás escondidita ahí. Le dije, Emma me va a acompañar durante estos días, por lo menos hoy y mañana. Así que antes de comenzar con la noticia, un poco a analizar lo que representa esta salida de la vida política, aunque ella dice que no se sale, que ella va a seguir activa, pero por lo menos se retira del Congreso de Nidia Velázquez. Emma, durante todo el día de hoy se ha estado corriendo este fuerte rumor de que Carmen Yulín Cruz Soto que hizo unas manifestaciones en estos días, creo que hoy también, de la posibilidad de estar aspirando a un puesto electivo. Y me parece, según lo que escuché hoy en los medios y aquí en esta emisora, que ella un poco dijo, bueno, puede ser en Puerto Rico o puede ser en Estados Unidos, entiendo yo, ¿no? Así que, claro, ante la salida y la vacante que estaría dejando Nidia Velázquez, pues el rumor más fuerte es que Carmen Yulín estaría aspirando a la vacante de Nidia Velázquez en el Congreso por Nueva York. Se ha comentado mucho y como tú bien comentas, durante el día ha cobrado, ¿verdad? Fuerza ese mensaje. A mí me parece bien interesante, porque si nos vamos, ¿verdad? A la parte maquiavélica, como uno dice, o estratégica, coincide cuando ella comenta que vuelve a la política y la renuncia de Nidia Velázquez. Sí. La gente se pone a conspirar si ella va a venir por Victoria Ciudadana. El Partido Popular ha dicho ya, como que uno se pone a dar vueltas, pero la realidad yo no sé, no sé si tú tienes algún otro trasfondo de información de la relación de ella y Nidia Velázquez. No sé. No tengo, pero vamos a hablar un poco, vamos a comenzar por el principio, hablar de Nidia y un poco después hacer ese análisis de si Carmen Yulín es viable o no. Exacto. Para llenar esa vacante en el Congreso que está dejando Nidia Velázquez. Pues, como saben, Nidia Velázquez no va a buscar otro término en el Congreso. Y esas expresiones marcan un antes y después para Nueva York y para Puerto Rico, porque ella ha sido, aunque ella es formalmente representante de Nueva York, siempre ha sido una portavoz de los intereses de Puerto Rico en Washington. Así que su mensaje fue uno de esos mensajes bien llanos, honestos. Ella dijo, ya cumplí. Y ahora le toca a la próxima generación, lo que denota también un sentido de desprendimiento. Porque, Emma, uno diría, en este momento histórico, donde está Puerto Rico, Nidia Velázquez en el peak de su carrera política. Nidia, yo creo que nunca había tenido tanta exposición y tanto poder hasta el término anterior. Sí, coincido totalmente, porque ahora que lo mencionas, yo creo que incluso ha cobrado fuerza su figura o su presencia en la discusión local. Sí. Por las posturas que ha tomado a nivel de estatus en el Congreso. A mí me parece importante y loable que la línea sea darle paso a las demás generaciones. Nos ponemos a cuestionar también si ya hay personas identificadas, porque sabemos que hay una relación fuerte entre ella y Alexandria Ocasio. Se ha rumorado, hay muchos líderes en la diáspora, específicamente en New York, que están rodeando a Mamdani. O sea, hay tantas cosas, como mencionamos, que está son pasando claves, mucho allá en Nueva York. Correcto, sí. que sería bien interesante profundizar en ese sentido. Yo estaba buscando aquí unos datos para los que nos están escuchando sobre la trayectoria de Nidia Velázquez, porque además de ser una congresista, ella marcó muchos hitos en la participación de la mujer en la política. Uh-huh. Porque, por ejemplo, yo no sé si muchos lo saben, ella viene de Yabucoa, sí. Puerto Rico. O sea, ella nació aquí, ella se va a Estados Unidos a estudiar, pero ella estuvo aquí, no fue como alguien que estaba ajeno a la realidad sí, ella tuvo local. Vida aquí. Ella tuvo su vida aquí hasta que se fue a estudiar. Ella es maestra de profesión. Entiendo yo que estaba leyendo esto. Entonces, me
ella comenzó en el 92 en el Congreso. Son muchos años. O sea, se puede entender totalmente el desgaste, porque estas posiciones requieren un nivel de compromiso, de tiempo, de dedicación importante e impresionante. Y ella fue primera en muchas cosas. Ella fue la primera mujer hispana en ser parte del Consejo Municipal de New York, que entiendo que es el City Council, no sé si es la legislatura municipal. Fue la primera mujer hispana, y al entrar al Congreso fue la primera mujer puertorriqueña elegida, y entiendo que es la única. Porque Alexandria viene de descendencia boricua. De ascendencia boricua. Así que yo creo que ha sido bien importante la participación de ella en la política nacional como mujer en la política. Me parece que eso es importante reseñarlo. Yo creo, y aquí no estamos hablando de una congresista más de Nueva York, estamos hablando de una de las voces más firmes y consistentes que Puerto Rico ha tenido dentro del Congreso Federal. Por eso este anuncio de retiro de Nydia se siente como una sacudida. Y yo no sé si la mayoría de los puertorriqueños de a pie lo entienden, los políticos lo tienen que entender, aunque aquí está polarizado totalmente la simpatía hacia Nydia Velázquez. O la adoran o, bueno, los políticos, o no la quieren mucho. Pero ciertamente Puerto Rico pierde a alguien que, sin tener que hacerlo, porque ella era representante de Nueva York, ella se echó a Puerto Rico encima durante décadas. Y eso no se lo puede quitar nadie. Ella, tú sabes que en un principio de su trayectoria política tuvo unos vínculos muy fuertes con el Partido Popular. Y la historia reciente es terrible, es de mucho, bueno, no con el Partido Popular, pero con un liderato que asumió una actitud de confrontación con Nydia Velázquez, mucho por el tema del estatus. Yo sé que Nydia también tuvo unas diferencias muy marcadas con el liderato del Partido Popular por posturas de política pública social, y eso un poco le dio un empujón para alejarse de una relación de muchos años, a pesar de ser independentista, ¿no? O creer en la independencia para Puerto Rico. Pero me parece que ha sido muy injusto, que fue muy injusto con Nydia, y sobre todo provocar esas fisuras en una relación tan beneficiosa para Puerto Rico en un momento donde, te dije, donde más poder tenía Nydia Velázquez. Sí, y si seguimos mencionando los partidos, ya comentaste sobre el Partido Popular. En cuanto al Partido PNP, hubo una dinámica importante entre el año pasado y en el cuatrienio pasado en su totalidad, cuando se comenzó el acuerdo bipartita para hacerlo el proyecto de ley para la autodeterminación, ¿verdad?, de Puerto Rico, que participó el pasado gobernador Pedro Pierluisi y la gobernadora actual. Entonces, yo como parte del Partido Demócrata, ¿verdad?, y estoy hablando como de esta parte, no estoy hablando como estadista o en representación de algún otro partido. Se dieron esas conversaciones a nivel de Partido Demócrata, surgió el tema, se profundizó, se cuestionó un poco su postura estando ella en el Congreso abogando por la independencia de Puerto Rico. O sea, por eso coincido contigo que él se fue en un momento donde su figura tenía o cobró más relevancia, porque acá molestó mucho o impactó mucho al sector estadista la postura con el movimiento Victoria Ciudadana y la alianza, porque fue al cierre de campaña. Incluso a mí, en lo personal, también me estuvo raro que, siendo una congresista, ¿verdad?, a nivel de lo que decimos el sistema de gobierno federal, viniera a apoyar un grupo que respaldaba la independencia. Así que estoy totalmente de acuerdo, y los que nos estén escuchando, ¿verdad?, para que entiendan un poco más ese trasfondo, ella actuó bien alineada o bien en equipo con Alexandria Ocasio, que también es de descendencia puertorriqueña. Así que, nada, yo pienso que, en efecto, ella tuvo un rol bien importante en la política
por ser primera en muchas cosas, pionera en muchas cosas. Desde mi perspectiva, viéndolo objetivamente, como mujer, abrió puertas a muchas cosas, nada más con ser la primera hispana a estar en la legislatura en New York, eso tiene mucho que decir, y más en los años 80, que tan marcado era el machismo en la política, porque si aún lo es, imagínense en esa época. Así que me parece que va a abrir muchos cuestionamientos, lo que estamos comentando, si hay alguna relación con Carmen Yulín, si hay alguna manera que quizás ya han identificado líderes a nivel de New York. Así que veremos a ver cuál va a ser entonces ese rol activo que ella indica que va a tomar, a pesar de que no va a estar ya en el Congreso. Sí, Puerto Rico no tiene muchas voces con la fuerza que tenía una Nydia Velázquez y con la experiencia. Ella sabía cómo moverse en comité, cómo negociar prioridades y la agenda de Puerto Rico, cómo presionar agencias federales, cómo insertar a Puerto Rico en los debates de los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos. Y eso no se reemplaza de un día para otro, ¿no? Así que nos obliga, que ese es el próximo tema, nos obliga a preguntarnos quién va a llenar ese espacio, porque el Congreso necesita escuchar sobre Puerto Rico y alguien tiene que llevar ese mensaje más allá del comisionado residente. Ahí Nydia lo hacía con legitimidad, con un respeto ganado, con persistencia, y su salida no es solamente el fin de una era, sino el comienzo de un periodo en el que la isla va a tener que reconstruir su presencia en la capital federal. Y siendo bien honesta, eso no va a ser muy fácil, pero dentro de ese escenario, tú comentabas que qué casualidad, porque esta semana usualmente no hay muchas noticias fuertes. Si tú quieres tirar algo que tú no quieres que nadie se entere, lo tiras ahora porque la gente se va de vacaciones. Pero coincide, Yulín se motiva a hablar y a irse de Media Tour para plantear la posibilidad de aspirar a un puesto político nuevamente. Justo cuando Nydia habla sobre su retirada, y ¿qué te parece a ti? Pues tendríamos que comenzar a hablar de, como dije, llenar esa silla de Nydia no es cualquier cosa, eso no es cualquier puesto. Nydia Velázquez es una institución. Es una institución. 3 décadas de experiencia, más de 30 años de relaciones, de respeto con demócratas moderados y progresistas, y una trayectoria intachable. Así que cualquier aspirante que pueda surgir, incluyendo a Carmen Yulín, enfrenta un reto enorme porque tienen unos zapatos muy grandes que llenar. Y tenemos que discutir, pues bueno, ¿cuán viable pudiera ser una Carmen Yulín para ocupar esa silla? Yo no creo que sea viable. Pienso que New York, a pesar que hay mucha participación o presencia boricua, es otro mundo. O sea, el mejor ejemplo es cuánto peso tuvo el nuevo alcalde elegido en cuanto a la discusión presidencial. O sea, de repente pasamos un Donald Trump en donde decía que New York se fastidió con el socialismo, el comunismo, etcétera, y de repente lo tiene en la oficina Oval reunido, sonriendo con él. O sea, a lo que voy es que ciertamente New York no es cualquier lugar, no es cualquier estado que represente política, es por excelencia, yo diría que es la ciudad más pluralista que hay en Estados Unidos. Yo creo que personas de todo el mundo van a New York no solamente de visita, sino a establecerse profesionalmente y académicamente. Así que yo pienso que la persona que vaya a ocupar o que aspira a ocupar el puesto de Nydia Velázquez debe ser una persona con una trayectoria brutal en cuanto a conocido en New York. No pienso que puede ser una persona que llegó por paracaídas, no sé si tú lo ves. Bueno, tiene que tener ciertamente reconocimiento. El factor reconocimiento. A Yulín la conocen, porque ella hizo mucho ruido a partir de María, en un momento donde el rol de la diáspora se tornó muy protagónico. Porque antes estaba, pero era como que la diáspora allá, nosotros acá. No, de repente se ha creado un lazo con la diáspora desde Puerto Rico que se ha mantenido, unos lazos de solidaridad muy fuertes. Pero reconocimiento
aparte de reconocimiento, tiene que tener, pues mira, no tan solo reconocimiento, hay un sentido de pertenencia de las comunidades. Correcto. Y en Nueva York, la diáspora está muy organizada, tienen a su gente, saben quién es quién, y hay gente que lleva décadas trabajando por las comunidades hispanas en Puerto Rico. Ciertamente necesita dinero y necesita una base política que ya no la tiene. No la tiene. Sí tiene reconocimiento y hay muchos que la recuerdan precisamente por todo, ese fue el principio y el fin de Yulín, que pudo haber sido extraordinario, pero quizás no lo supo manejar. Yo pienso eso que catapultó, o esa plataforma mediática que Yulín ocupó cuando el huracán María, para enfrentarse directamente como David y Goliat en contra de Trump. Al principio yo la vi, yo dije, anda pa'l carajo, espectacular. Yo dije, esta mujer tiene un potencial impresionante. Sí. Y un dominio, y tiene dominio escénico y buen manejo con la prensa, pero no lo supo manejar. Yo pienso que no, y cuando tú ibas a cualquier parte de Estados Unidos, no sé si los que nos están escuchando, Carmen Yulín se fue viral en las redes, por así decirlo, con aquella foto con la inundación en María, que era la foto ella en el kayak, que esa foto fue icónica, que de hecho por ahí es que Trump la menciona. Y ella se hace famosa en las redes por ese tweet de Trump, por esa, como tú bien comentas, la catapultó en cuanto al conocimiento en la política nacional. Y muchas personas, si tú ibas, te hablaban de Carmen Yulín como, como la heroína. Sí. Pero sin embargo, acá en Puerto Rico no capitalizó eso, yo diría que perdió el standing en la política local. Entonces, ¿cómo tú pensarías que si a nivel local perdió de la manera en que perdió y no cuenta con el apoyo que quizás ella esperaría, cómo haría lo propio en el Congreso? O sea, es bien cuesta arriba. Yo lo dudo. Y pienso, como estábamos comentando, el Partido Popular hizo expresiones de que ella obviamente no es parte del Partido Popular en estos momentos. No sabemos cuál es la postura. Y como que todo el mundo le ha sacado el cuerpo. Todo el mundo le ha sacado el cuerpo. Incluso en Victoria Ciudadana y la Alianza se sienten traicionados. Sí. Porque ella en un momento pudo haber decidido irse con la Alianza y aspirar a un puesto con ellos allá. Sí. Y en el Partido Popular mucha gente estuvo molesto porque en un principio se hablaba de que ella iba a correr para la comisaría residente, que la historia hubiese sido otra. Sí, y calculando, hubiera sido distinta haber sido comisionada residente ante una vacante como por ejemplo la que va a dejar Nidia. Ahí pues ya tendría el factor reconocimiento, como tú bien mencionas, la historia hubiera sido otra, pero yo no creo realmente que ella tenga posibilidad de estar a ese nivel de competencia política. No va a ser la única. Yo estoy muy segura que tienen que haber líderes con mucho arraigo, reconocimiento y base política en Nueva York que están considerando aspirar. Y probablemente mucho joven. Y Yulín no es tan joven. Ya Yulín debe estar picando... Si no tiene 60 ya. Sí, y no tiene... La realidad es que si nos vamos objetivamente analizando su desempeño a nivel local, se perdió mucha credibilidad cuando tú comparas la ejecución de Miguel Romero versus la ejecución de ella como alcaldesa en San Juan. Así que yo pienso que no tendría break en ese nivel. Va a ser bien cuesta arriba. Va a ser bien cuesta arriba. Pero gente, nos tenemos que ir a una breve pausa. Cuando regresemos seguimos hablando aquí de los temas candentes de la semana. Ivonne Lozada y Emma Marrero en Sobre la Mesa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribí, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribí Garden. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti.
Gramas Lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas Lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Regresamos aquí a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 desde la TH Móvil y Evertech, el estudio nuevo, espectacular, adornado aquí para Navidad. Ya me huele a lechón a mí esta semana, Dios mío. Mira, pues veníamos hablando de estas noticiones que han surgido este fin de semana y analizando la viabilidad de Carmen Yulín ante la posible aspiración de ella a la vacante que estaría dejando Nydia Velázquez, un gran hueco que deja Nydia Velázquez en un momento donde, y no quiero que suene como reproche, donde Puerto Rico está bien finito en influencias en los Estados Unidos, en Washington y el Congreso, pero tengo que también concederle ante un gran sentido de desprendimiento, entendiendo que hay que darle espacio a unas nuevas generaciones. Pero esa no es la única, el único anuncio de retiro en una silla congresional, porque la controversial congresista trompista, ultratrompista, maga, ultraderechista, Marjorie Taylor Greene, se me fue la mano ahí, ¿verdad? No, pero verdad. Marjorie Taylor Greene anunció también que estaría retirándose del Congreso, y esto se da en medio de toda una controversia con Trump a raíz del escándalo de Epstein Files. Y que Trump, claro, ella está muy intolerante ante lo que han sido todas estas denuncias y los escándalos que han salpicado a muchas figuras de poder en el mundo, en la política de los Estados Unidos, y ha estado inconforme de la manera en que Trump ha manejado esto desde un principio, comenzando por la resistencia inicial de no querer hacer públicos los archivos de Epstein. Así que, pues miren, Marjorie Taylor Greene, yo no sé si tú sabes más de ella que yo, pero es de Georgia, es congresista de Georgia, y su distrito es uno de los distritos más republicanos del país. Que ella una vez gana las primarias, el que es republicano gana ahí, no tenía competencia. Pero capitalizó el discurso anti-establishment, abrazó las teorías de conspiración de QAnon en su etapa inicial. Eso fue allá como por el 2016, cuando el trumpismo comienza a consolidarse y ella se convierte en una de las vocales más fervientes y fogosas del trumpismo sin filtro alguno, porque esa mujer no tiene filtro, y de repente la han bautizado como que esta es la trumpista oficial, una de las trumpistas oficiales en la campaña de Donald Trump. Pero la cosa se viró ahora, y es que el mensaje de ella anunciando que no iba a estar aspirando a un nuevo término fue como un desahogo personal y un señalamiento político, porque ya veía venir que Trump le iba a hacer campaña en contra en su distrito. Y ella dijo algo como que yo prefiero que no se dé esa lucha dentro del Partido Republicano, así que yo me retiro. Sí, inclusive ella comenta uno de los, ¿verdad? Su mensaje, yo pienso que es bien importante leerlo para profundizar en el impacto que tiene esto a nivel del movimiento MAGA, porque como tú bien mencionas, ella era figura fuerte en cuanto a Make America Great Again, de America First. Por eso también el mensaje ella menciona cómo Trump se está interesando, metiendo en temas internacionales, cuando el discurso era primero Estados Unidos y los demás que es secundario, irrelevante. Y ella también fue bien vocal en el tema de la vacuna.
ahí fue que ella empezó a cobrar bastante relevancia y obviamente pues en contra del aborto y los demás temas. Sin embargo, fue, a pesar de estar esa posición contra el aborto, el haber estado, la postura que ella tomó en caso de Epstein, le dio bastante standing en un sector de la mujer, pues que ella dijera tajantemente que había que llevar hasta las últimas consecuencias lo del file. Pero comentando sobre el mensaje del viernes en la noche, hay una frase que ella menciona que me chocó, porque ella dice que ella no quiere ser la mujer maltratada en la relación. Sí, yo escuché eso. Me estuvo tan irónico. Sí, y fue bien fuerte, ¿verdad? Desde muchas perspectivas. Entonces ella comenta porque el respeto tiene que ser de ambos lados, de ambas vías. Y también se dan una semana en donde Trump le faltó el respeto a una periodista, a una mujer periodista, diciéndole piggy. Así que a mí me impactó mucho ese mensaje el viernes cuando yo lo vi. Primero es histórico ante la situación que estamos viviendo, porque Trump no es una figura nacional, Trump es una figura internacional. Sí. Muchos países, como parte de su dinámica y análisis político, hablan todos los días o por lo menos una vez a la semana de Trump. Yo veo noticias en América del Sur y veo noticias de España, y Trump es un tema recurrente. Y ver que una de sus fieles seguidoras tomó una postura de renuncia, y no una renuncia a su posición de manera sosegada o que pasara por ficha, como uno dice, sino una postura tan radical y tan confrontacional con la administración Trump, deja mucho que decir. O sea, número uno, alguien se atrevió a virarle la tortilla, una mujer es la que toma también esa postura de virarle la tortilla a Trump en cuanto a ese discurso que él ha tomado tan autoritario y con tanto impacto que tiene en las minorías. Así que, sin duda alguna, esta acción de la congresista da mucho que decir y tiene un impacto increíble en el movimiento MAGA, sobre todo porque la cuestión de los Epstein Files tiene más fuerza, o tiene una postura bien negativa para Trump de lo que pensábamos. Inclusive la semana pasada estábamos comentando que es raro que cuál había sido la virazón de Trump, porque coincidió con el panel que estábamos con Alondra, que es raro la virazón, que de repente libérenlo, y entonces ustedes trajeron a la mesa la cuestión de la Secretaría de Justicia, el Departamento de Justicia, lo van a filtrar. Y por eso también me estuvo hasta contra qué timing, porque es una manera de ella estipular que se fue antes de pase lo que pase con los Epstein Files, su postura fue la misma hasta el final. Así que yo creo que, como tú dices, para hacer una semana que tenía que pasar por el radar, de repente tenemos dos bajas en la representación y los espacios de Congreso. Y dos de extremos opuestos. Totalmente. Que dos personajes totalmente distintos. Nidia Velázquez y Marjorie Taylor Greene. Sí. Nada que ver una con la otra. Y sí, este retiro pues no llega en el vacío. Marjorie Taylor Greene está saliendo en un momento de fracturas internas profundas dentro del Partido Republicano y el movimiento MAGA, particularmente a raíz de las decisiones e intervenciones que ha hecho, la asignación esa que le hizo a Argentina, imagínate, de no sé cuánto fue el dinero que se le dio, que el gobierno de los Estados Unidos le dio al gobierno de Milei. Fue alarmante. Pues son cosas que ellos no pueden entender, pero también obviamente por toda esta controversia del escándalo de Epstein, Trump ya no la veía como una aliada, la estaba viendo como una enemiga, porque ella estaba siendo muy vocal. Ella ha sido consistente con ser vocal en las redes sociales y en los medios, tanto como cuando estaba a favor de Trump, que se dirigía y lo defendía, y ahora pues no muy a favor de él. Así que ya él no la ve como una aliada confiable, y está listo para lanzarle, por lo menos estaba listo para lanzar una candidatura en su contra. Y Greene estaba cada vez más crítica de la dirección que estaba tomando la administración de Trump, especialmente, como tú dijiste, en temas de política exterior. Uh-huh.
los documentos de Epstein y las relaciones con el Congreso. Así que esta relación de estos dos se volvió insostenible. Un poco tenemos también que... Aquí déjame ver, que es que tenemos que cuadrar... Mira, 40,000 millones fue lo que 40,000 millones. Trump asignó a Milei en un momento en donde recién hubo un cierre de gobierno porque estaban haciendo recortes de presupuesto. Así que vemos, por eso yo creo que fue como un punto de ebullición para que esta congresista tomara esta postura, porque ella siempre fue bien tajante en que cómo era posible que se defendiera o se cubriera a personas que había evidencia que han abusado sexualmente de niñas desde los 14 años y de trata humana. O sea, se demostró sin duda alguna que ella representaba al movimiento MAGA inicial que apoyó a Donald Trump. Porque el movimiento MAGA inicial estaba a favor de la liberación de los Epstein Files, que de hecho Trump lo usó como bandera política, porque ante el movimiento MAGA, ese sector que ve a Trump como un líder, muchas de las posturas es porque Trump se proyectó como una persona que venía a liberar la corrupción, a liberar los Epstein Files, a liberar los grandes intereses, o sea, y de repente ese sector creyó en esa posición de salvador, de protegerlo de América primero, y ahora están viendo cómo está dando ese reversazo, así que es bien interesante. Nos tenemos que ir a otra pausa breve y seguimos con el tema de los Epstein Files para cerrar esta primera hora, así que no se vayan. Regresamos en breve con Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos aquí nuevamente a Sobre la Mesa. Oye, se me fue tan rápido esta primera hora. Too much. Pero bueno, seguimos con las rupturas que se están dando dentro del movimiento MAGA en el Partido Republicano. Y la más reciente baja fue la congresista Marjorie Taylor Greene, que anticipando que Trump le iba a hacer la vida imposible en su distrito por ella subir el tono a las críticas en contra de Trump por la tapadera principalmente que se estaba haciendo del escándalo de Epstein y por otras razones, ¿no? De cómo estaba manejando el país. Pero yo creo que la gota que desbordó la copa fue el escándalo de Epstein. Así que vamos a darle un recordatorio. Yo quiero, Emma, que tú me expliques un poquito, porque la gente ha escuchado todas estas semanas Epstein Files, y de qué se trata esto. Sí, yo creo que es importante mencionarlo y a grande, ¿verdad? En resumen, los Epstein Files son unos documentos que el gobierno de los Estados Unidos tiene, el gobierno federal, sobre un caso bien famoso que es de esta persona, multimillonario, Jeffrey Epstein, que abusó sexualmente de niñas menores. Hubo casos obviamente, de trata humana, operó una red ilegal de explotación de jóvenes. O sea, el punto clave fue cómo este maltrato estaba intensificando o estaba concentrado en las niñas menores de edad. Entonces adquiere mucho más ¿verdad? Se vuelve más importante en la discusión pública, porque en esa lista supuestamente hay personas que participaron de esas actividades o esas fiestas en donde se intercambiaban a las menores, y dicen que hay un sinnúmero de políticos, actores, un sinnúmero de gente importante, ¿verdad?, que participó o fue parte fundamental de la dinámica que se llevó en esa no es empresa, sino en esa operación de Jeffrey Epstein. Entonces, lo particular que tiene que ver con la administración Trump, con la campaña MAGA, con todo esto que viene ya integrado, es porque Trump se ha demostrado públicamente que fue bien amigo de Epstein. Hay un sinnúmero de videos, un sinnúmero de fotos, un sinnúmero de imágenes donde está Trump también con menores acompañando a Epstein, y ha habido una relación pública que Trump no puede negar. Inclusive en el 2000 él comentó que él era un buen tipo, que le gustaban las niñas, las mujeres tanto como a él. O sea que sí, en efecto, hubo una relación personal del presidente Trump y esta persona. Él es procesado, acusado, encarcelado, muere. Su muerte también causó mucha controversia porque pues murió en prisión. Muchos dicen que se suicidó, otros dicen que lo mataron. El punto es que estuvo en prisión. Entonces,
El movimiento MAGA, entre las cosas que apoya o respaldó a Trump en su discurso de campaña electoral, es que Trump enfatizó mucho en que liberaría esos famosos archivos que están bajo el gobierno federal. Cuando llega la administración Trump que gana, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, ella misma en febrero menciona, tengo los Epstein Files en mi escritorio. Después dice, son muchos documentos, no hay nada que esconder. Y después dijo, no, es que hay unas investigaciones en curso, y entonces se echan para atrás en esa postura. Muchas de las víctimas de Jeffrey Epstein van al Congreso y se hace toda esta dinámica y este revuelo en el Congreso en votar si se liberaban o no. Finalmente, se liberan los files, ¿verdad? Y el mismo Trump lo anuncia como que ya lo autoricé y se va a liberar. Coincide entonces la renuncia de la congresista Marjorie Taylor y se forma todo este ecosistema en discusión pública en torno a estos files. Yo creo que eso es a grandes rasgos un resumen de lo que era Jeffrey Epstein y de lo que pasa implicó. también, Emma, es que por años el movimiento MAGA construyó su poder atacando a las élites. Correcto. Denunciando secretos y exigiendo que se expusieran a los trapos sucios del poder. Todavía recuerdo el Pizzagate aquel. Pero ahora esa misma base de MAGA le exige a Trump todo sobre Epstein. Trump titubea, el liderazgo republicano se incomoda, empiezan a decir que esto es una fabricación, una mentira del Partido Demócrata para hacerlo quedar mal. Siempre sale la cláusula zafacón, como yo digo. Y ahora que la transparencia toca a gente cercana a ellos, cuando eran ellos los que exigían transparencia, pues ya no conviene. Así que se les cae el discurso al movimiento completo. La misma Marjorie Taylor Greene dijo que se estaba comenzando a desmoronar. Correcto. El movimiento MAGA, y esta fisura es un producto de una hipocresía profunda. Querían transparencia. Bueno, pues, pero solo cuando era para atacar al opositor. Pero hay algo que yo lo hemos conversado en el panel la semana pasada, que a mí me indigna todavía más, y es que se está hablando, el tema de los Epstein Files se limita a hablar de este juego de poder como si fuera todo sobre quién va a quedar mal en las primarias. Cómo aparece Trump, cómo le perjudica a figuras en el Partido Republicano, quiénes están implicados. Pero es muy poco lo que se habla sobre las niñas que fueron explotadas, sobre las adolescentes traficadas, sobre el sistema completo que les falló. Y porque Epstein, como tú decías, operó una red internacional con la comodidad de quien sabe que es intocable, no tan solo porque tenía dinero, sino porque tenía conexiones, tentáculos políticos en todos lados, y tenía que tener carpeteado a medio literalmente a medio mundo. Así que esto en realidad es un poco lo que me molesta, que es la invisibilización del problema real que hay debajo de esto, de esta red de trata. De hecho, ya a las 5 vamos a tener un panel de invitadas especiales que va a estar con nosotros la periodista Yanira Hernández a partir de las 5 y la activista de derechos humanos Amarilis Pagán, exdirectora de Matria, que vamos a estar discutiendo precisamente el rol el manejo de los medios de comunicación en los casos de violencia de género, y un poco rozaremos este tema de Epstein y cómo los medios lo han manejado capitalizando la parte farandulera de la política, el escándalo político que vende, pero invisibilizando el problema de fondo, la trata humana y la exposición y la explotación sexual. Y yo me pregunto, porque sabemos que habían como que parte de este esquema de Epstein llegaba hasta las Islas Vírgenes. Sí. Y yo decía, ¿y en Puerto Rico en algún momento habrá ocurrido o quizás intención, o es que buscaban lugares remotos? Puerto Rico quizás era muy, todo el mundo sabe que está haciendo quién. Pero es algo que no podemos descartar la posibilidad que se da de que redes de explotación sexual y de trata humana, vinculadas a Epstein, porque de que las hay y han afectado. Eso te iba a decir, de que las hay. En Puerto Rico hay un problema grave. Particularmente con las mujeres inmigrantes. Con las mujeres inmigrantes. Y las mujeres dominicanas, que son la mayoría. Sí.
y que son víctimas de estos esquemas de personas sin escrúpulos que, aprovechándose de la vulnerabilidad que tienen, de que salen de su país, que están solas, que muchas vienen sin estatus regulatorio definido, sin familia acá, y son violadas, violentadas antes, durante y cuando llegan, y explotadas. Así, y eso son cosas de las que muy poco se habla Totalmente, inclusive en Puerto Rico. A mí me molesta y ¿verdad? Coincido totalmente contigo, me molesta cómo todavía el tema gira en cuanto a unas listas. Las personas están esperando una lista, lápiz y papel, los nombres, pero estos archivos incluyen pasajes de avión, recibos de actividades, o sea, es un sinnúmero de cosas, pero me incomoda, al igual que te incomoda a ti, cómo todo el mundo está pensando en nombres y nadie está pensando en los nombres de las víctimas. O sea, ¿por qué si hay tantas mujeres que han estado dispuestas a hablar en tribunales, declaraciones juradas, sobre que han hablado con la participación directa de Trump? ¿Por qué tenemos que esperar una lista de nombres y no creerles a las víctimas? Y entonces ahí volvemos a lo mismo, esa invisibilidad que tenemos nosotras las mujeres, en cuanto también podemos seguir sumando un sinnúmero de cosas. Ahora, cuando menciona la trata humana y la relación que tiene que ver con las mujeres inmigrantes, rápido pensé en el caso, en la decisión del tribunal apelativo que quita la palabra de feminicidio del Código Penal, y lo digo rápidamente porque para los que los que están en contra de ¿por qué hay que ponerle feminicidio si igual matan a un hombre o una mujer? El término de feminicidio se hizo también para garantizar datos, porque un dato primario es, con la trata humana, cuántas mujeres son asesinadas relacionados a ese problema grave de trata humana o a su condición de inmigración, ¿verdad? Así que yo pienso que tenemos que seguir fomentando esta discusión, porque en efecto nos siguen invisibilizando con nuestros problemas de discusión pública. Sí, mientras tanto vamos a ver el juego de pie nuevamente con el Departamento de Justicia Federal, de que ya le buscaron la vuelta a cómo, no te preocupes, Trump, que aquí vamos a buscar todas las exclusiones para evitar sacar información que pudiera perjudicarlo a él o a su círculo cercano. Y yo creo que la cómoda va a ser, hay casos en investigación. Así mismo. Esa va a ser una de ellas. Sí. Y si no las hay, se las van a inventar. Se las van a inventar, y ya por ahí hay una investigación en contra de demócratas. Así que, bueno, gente, nos vamos a una breve pausa. Cuando regresemos, nos van a visitar a Marilis Pagán, exdirectora de Matria, y la periodista Yanira Hernández, precisamente para hablar del manejo mediático de casos de violencia de género en el país. Así que no se vayan, regresamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos aquí a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y hoy es lunes 24 de noviembre. Estamos ya en esta semana del pavo, la semana de Thanksgiving, pre-Navidad, que yo les dije, como les dije al inicio del programa, yo honestamente pensaba que no iba a estar pasando mucho esta semana. La gente se va de viaje, de vacaciones, se desconectan, no hay grandes anuncios, y ya vimos como tuvimos esas 3 bombas políticas de retiro de Nidia Velázquez, particularmente al Congreso, de la posibilidad de Carmen Yulín aspirar a un puesto político nuevamente en el 2026 o 2028, porque no sabemos si es allá en el Congreso o es aquí en Puerto Rico. Y también de la renuncia y los escándalos a raíz en el Partido Republicano, a raíz de los escándalos de los Epstein Files y el efecto que está teniendo en el movimiento de ruptura, en el movimiento MAGA. Y nos quedamos hablando sobre el problema invisibilizado de la trata humana y la explotación sexual en los escándalos de Epstein. Así que, aprovechando los 16 días de activismo contra la violencia de género, que inician mañana 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre. Mañana 25, el Día Internacional en contra de la Violencia de Género, en que se conmemora el fallecimiento, el asesinato de las hermanas Mirabal en la República Dominicana. Así que queremos detenernos en esta semana, aprovechar estos 3 días que vamos a tener 3 paneles distintos, a mirar no solo la violencia directa,
sino algo que pasa por desapercibido y que también tiene implicaciones éticas, culturales y sociales, que es la manera en que los medios de comunicación cubren los casos de violencia de género. Para conversar sobre todo esto, me van a acompañar hoy dos mujeres extraordinarias. Amarilis Pagán, que fue directora de Matre, abogada y activista feminista, que va a entrar en breve por web. Y también nos va a acompañar Yanira Hernández Cavilla, periodista y directora del Departamento de Comunicaciones de Intermetro, que ya está aquí con nosotros. Bayamón, de Bayamón. Dije, ¿qué dije? Metro. Intermetro. Pues digo, no pido vuelta. Ni cuenta me di. No sé al técnico si tenemos... cuando nos estemos conectando con Amarilis por web, por favor, me deja saber. Pero antes, en lo que llega a Amarilis... Que ya la está ahí. Está pero ahí. No la tenemos en red. Ok, ya mismo. Pues miren, en los últimos años hemos visto como algunos espacios mediáticos, tanto tradicionales como las redes sociales y los digitales, han ido adoptando un tono cada vez más sensacionalista. Un tono que a veces convierte tragedias reales en entretenimiento, que convierte a víctimas en objetos de consumo y que en lugar de ayudar a entender un problema estructural, lo empaqueta como si fuera un reality show. Tristemente, eso es lo que yo veo en ocasiones. En programas que no son necesariamente de noticias, que tienen un estilo más de farándula, han adoptado la costumbre de abordar temas de violencia, de criminalidad, como parte del espectáculo, del mundo del espectáculo, y los convierten en un reality show, cosa que a mí me parece algo morbosa. Y todo esto ocurre en un momento en que el mundo vuelve a hablar sobre la explotación sexual, la trata humana, el abuso de poder tras la divulgación de los llamados Epstein Files, que detallan cómo operaba una red internacional de tráfico y explotación sexual de mujeres y menores, algunos casos vinculados a figuras políticas de la realeza de Inglaterra, empresariales, mediáticos. Y este caso también, que me gustaría un poco que lo abordemos en algún momento, nos obliga a mirar cómo los medios cubren o dejan de cubrir estos temas. Qué se enfatiza, qué se omite y sobre todo cómo el poder económico y político influye en qué historias se cuentan y cómo se cuentan. Amarilis, ya te tengo aquí, que te estoy viendo. Buen día. Gracias por aceptar la invitación para conversar con nosotras. No la estoy escuchando. No te escuchamos. Sí. Gracias por la invitación, Ivonne. Un saludo a la compañera. Una alegría estar con ustedes aquí hoy. Pues mira, un poco en esa introducción las invitamos a que estén aquí con nosotros hoy con motivo de esta conmemoración del inicio de la campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género y quizás a conversar un poco sobre el problema estructural que vivimos. Y cuál es el estado actual de la cobertura mediática de la violencia de género en Puerto Rico, que a mí me preocupa porque me parece que se ha perdido sensibilidad y, como decía ahorita, se ha asumido una costumbre de convertir casos reales de violencia en parte del espectáculo diario y en reality shows. Amarilis. Pues mira, eso que tú mencionas es una preocupación que tengo yo y que estoy segura que tienen muchas otras compañeras. Y hay que decir que en las pasadas décadas sí hubo una mejora en la cobertura de los casos de violencia hacia las mujeres, porque se pasó de las intervenciones estereotipadas de policías y a veces de periodistas donde hablaban de crímenes pasionales o hablaban de otras barbaridades que básicamente atribuían la culpa de la violencia a la propia víctima. Eso logramos superarlo, pero entonces en el camino ha habido esta intervención que yo lo atribuyo a las redes sociales y a la manera también en que intentamos relacionarnos a nivel cultural, que ha provocado que cualquier caso en el que la mujer es una víctima se convierta en un evento mediático o en algo que, como muy bien tú dices, es un reality show. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que a pesar de que hay unas guías internacionales, varias guías internacionales donde nos dicen cómo debe ser la cobertura de un feminicidio o de otro caso de violencia hacia las mujeres,
donde se enfatiza que el victimario o el feminicida no es el protagonista, que es la mujer, donde se enfatiza que hay que mirar las causas estructurales de esa violencia, más que estar buscando los detalles morbosos que atraen a ciertas audiencias, no a todas. A pesar de eso, hay medios de comunicación o programas en los medios de comunicación que no pueden resistir la tentación de hacer una cobertura en la que se invisibilizan esas causas estructurales. No se le dan opciones a las mujeres para que puedan identificar las causas de esa violencia y por lo tanto ellas mismas protegerse. No se le dan herramientas a las comunidades que están presenciando el evento y tampoco se hace un análisis profundo sobre lo que ocurrió en cada uno de los casos. Así que es una tendencia que es peligrosa y que también nos hace tener presente lo siguiente. Yo creo que la cobertura de los medios siempre puede ser bien o mal influenciada por quienes interactúan con los medios, es decir, las personas entrevistadas. Entonces, en la medida que el gobierno ha trivializado la violencia hacia las mujeres o ha dejado de atenderla adecuadamente, en la medida que hay grupos conservadores que niegan la existencia del concepto de violencia de género o de feminicidio, hay un impacto también en esas coberturas. Mira, yo, Yanira, y ahora contigo, hace poco yo vi un programa, Yanira, en el que un experto forense estaba utilizando en televisión un torso humano simulado para demostrar cómo el arma homicida pudo haber penetrado los órganos de una víctima, en este caso, que este es el caso de Gabriela Nicole Prats, para demostrar cómo pudo haber penetrado y cómo fue que falleció finalmente, cuál fue la puñalada fatal. Y yo me pregunto, ¿qué aporta esto a la conversación pública? ¿A quién ayuda y por qué sentimos esa necesidad de llegar tan lejos en los detalles morbosos para vender? Bueno, lo que pasa es, primero, buenas tardes y gracias por invitarnos. Nosotros no podemos sacar de perspectiva, ¿verdad?, que los medios de comunicación son un negocio. Y el negocio de la noticia, lo que se vende es ese contenido. Y el contenido cada vez más está dirigido o está, se escoge tratando de que la gente haga clic si está la noticia, que provoque un titular que sea interesante, que provoque una imagen que yo pueda reproducir en redes sociales y que me dé muchos likes y que se vaya viral y que me traiga, que me eleve los números de rating del programa. Y no es nuevo porque existe desde que los medios de comunicación nacieron, que el sensacionalismo vende. El sensacionalismo es algo que utilizan los medios de comunicación para llamar la atención de las audiencias, ¿verdad? Decía Amarilis hace un rato que un poco la conversación dependía de con quién el medio interactuaba. Yo creo que también los medios de comunicación, los periodistas, los manejadores de los programas, debemos hacer una introspección de cómo nosotros manejamos ciertos temas. Cada día es más común que la noticia se trate, como tú muy bien señalas, como un reality show. ¿Por qué? Porque los reality shows son lo que vende hoy día en las emisoras de televisión. Solo hay que ver la cantidad de reality shows que hay en las emisoras de televisión y no están ahí por otra cosa que no sea porque la gente los ve, porque la gente los consume. Así que, y podríamos irnos a hablar sobre qué fue primero, si el huevo o la gallina, si es lo que la gente quiere, si el medio le da lo que la gente quiere o el medio produce. Ese no es lo importante. Lo importante es que nosotros tenemos sobre todo los periodistas, tenemos que sentarnos, mirar, hacer una retrospección y ver de qué manera nosotros podemos conseguir una cobertura que sea interesante, que sea inteligente, que no revictimice, que dé herramientas a las víctimas y a la comunidad para atender temas como este, y que al mismo tiempo sea interesante y atraiga a la audiencia. Es un balance difícil de lograr, pero tenemos que buscar maneras de hacerlo porque hay vidas en ese proceso, hay unas vidas que se afectan. Nosotros aquí hablamos de la víctima,
en este caso, lamentablemente, la víctima ya murió, pero ahí hay una familia, hay unos hijos, hay una mamá, hay unos tíos, hay otra gente que permanece y que se ve afectada. Y Amarilis, en esa misma línea, desde la perspectiva feminista, ese impacto que tiene la cobertura sensacionalista sobre no tan solo las víctimas, sino pues sus familias y la gente allegada. Muchas veces cuando ocurre un evento violento contra una mujer, la gente tiende a pensar que la única víctima del caso es la mujer misma. Pero la realidad es que hay otras víctimas en el entorno. Si ha habido niños o niñas que presenciaron el evento, son víctimas directas de la situación, tienen un trauma que manejar. Si hay familiares adultos, amistades que estuvieron en la escena o que de alguna manera se relacionaron con ambas partes, todas esas son personas que podríamos considerar víctimas de alguna manera. Está el otro asunto también de la sensibilidad y el cuidado que una debería tener con alguien que acaba de atravesar una pérdida de esa magnitud que deja unas huellas profundas tanto a nivel mental como emocional y en ocasiones económico también. En la medida que la cobertura no es sensible, pasan varias cosas. A veces tenemos a familiares diciendo en televisión, porque es principalmente donde uno se encuentra estas cosas, familiares diciendo en televisión cosas que tienden a favorecer a la parte agresora. ¿Por qué? Porque esos familiares de la víctima tienen la misma formación machista que tenemos todas y todas en nuestra sociedad y por lo tanto, si no han recibido una educación sobre el tema, no vieron las banderas rojas, no las identificaron e inclusive pueden caer en el tipo de conducta en el que se justifica la violencia hacia la mujer. Ella se lo buscó porque peleaba con él, ella salía mucho, ella no quería estar con él, todas las cosas que la gente puede decir. Pues a veces los familiares inocentemente transmiten esa información a un medio de comunicación que le pone un micrófono al frente en medio del trauma, donde todavía esa persona está en negación, no ha entendido lo que pasó con esa mujer. Eso es una. Lo otro es que hay medios de comunicación que entrevistan al asesino, y eso lo hemos visto en repetidas ocasiones, le dan la oportunidad de que explique por qué mató a esa mujer. Y uno escucha de todo, desde hombres que dicen el diablo es puerco, porque yo los he escuchado, hasta otros que dicen ella me provocó, fue en defensa propia, todo ese tipo de cosas. Y a eso se suma el hecho también de que hay procesos investigativos que se afectan por lo que los medios de comunicación recogen y publican. Eso queda grabado y cualquier fiscal puede levantarlo, pero también un abogado de defensa. Hay casos en los que hay tantas versiones de los hechos en los medios de comunicación que se fueron de cacería a buscar todo lo que dijo, no solamente la familia, el pueblo, porque en Aybonito eso pasó, yo soy de Aybonito, los medios de comunicación entrevistaron hasta el pejo de la vecina. Pues cuando hay muchas versiones de un mismo evento, no solo se afecta la investigación, es que después lo que se presenta frente al tribunal es mucho más difícil de que se sostenga a la hora de encausar a esa persona que cometió el delito. Sin decir el efecto que eso tiene en la comunidad donde se queda viviendo la familia, ¿no? Porque pues sacan los trapos sucios que quizás nadie conocía o que además inventaron. Es una situación bien difícil y sucede en gran medida porque nosotros somos una sociedad, aunque nos creemos que somos un gran país, la realidad es que somos una comunidad ¿Nos pequeña. queremos de primer mundo? No, bueno, eso es otro cantar, pero nos creemos que somos tan grandes y no lo digo que no seamos importantes ni que no seamos grandes, lo que quiero decir es que somos una comunidad relativamente pequeña. Aquí no suceden cosas extraordinarias que cambien el rumbo del universo, ¿verdad? Así que nuestras noticias, la mayor parte de nuestras noticias son asuntos cotidianos que para que puedan tener mucha relevancia hay que darles, como se llama en el argot periodístico, color. Y en el buscar el color, ¿qué hacemos? Pues a lo mejor ya no, la víctima no quiere hablar, los papás no quieren hablar, pues entonces hay que buscar a alguien que me hable. Hay que sensacionalizar. ¿Quién puede hablar? Pues me va a hablar la vecina y me va a hablar de lo que conoce. No, muy probablemente me va a hablar de lo que ella piensa, de lo que ella le parece que sucedió. Y llamo al psicólogo que nunca la conoció, que no sabe qué realmente estaba pasando en esa casa, pero para que me hable especulativamente
de lo que yo creo que puede haber ocurrido. Y de momento formamos, porque nos encantan las telenovelas, y formamos una telenovela. Y entonces vivimos de la novela. Y cuando venimos a ver, como dice muy bien Amarilis, cuando esos casos llegan al tribunal decimos, pero ¿y por qué lo encontraron inocente? ¿O por qué ella salió culpable? Pues sí, pues la gente no vio el juicio real, porque vio el tú no juicio viste que el juicio, medios. porque tú lo que te hiciste fue la película que te vendieron, que lamentablemente ocurre tanto con medios noticiosos como con otro tipo de medios, porque además a esto hay que agregar una realidad de los medios en este país y lamentablemente también en otros lugares, que es que cada día los periodistas son menos los que trabajan este tipo de noticias. Y quienes están produciendo contenido noticioso son personas que a lo que se dedican es a producir espectáculos. Y entonces lo que quieren hacer es esa novela maravillosa. Yo conozco de productores de programas de análisis que han sabido y de noticias que han sabido decirle a sus recursos, necesito la lágrima. Y cuando tú llegas a ese extremo, entonces tú tienes que decir, bueno, pero ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De la noticia o del espectáculo? Y si fuera cualquier otra cosa, pues más o menos uno la podría dejar pasar. Pero lo que pasa es que aquí hay vidas involucradas, ¿no? Hay vidas en juego. Y no solo la vida de la víctima, los hijos. Sí, de todo, de la pareja, comunidad, como ustedes decían. Mira, yo estaba con Emma hablando sobre el caso de Epstein. Y yo, que llevamos como 2 o 3 semanas hablando, por lo menos yo, en paneles sobre el escándalo de los Epstein Files y todo este esquema de trata humana y de explotación sexual. Y cada vez que hablo tengo que traer el tema de la explotación sexual y la trata humana, porque es que lo están echando para un lado. Porque lo que vende aquí es el escándalo, pues estos políticos, estas figuras que van a, imagínate, el escándalo de que lo han despedido de Harvard, de que va a renunciar al Congreso, de que sabrá Dios qué pasa con Trump y MAGA, y eso es lo que ha estado vendiendo. Pero yo no he visto una sola discusión, por lo menos en los medios, de que el Congreso esté abordando el problema de raíz. Tenemos un esquema de trata que está tocando a los más poderosos de los Estados Unidos. ¿Dónde está la discusión de cómo van a abordar esta explotación sexual? Que no debe ser nueva. No. Entonces, ¿qué dice Amarilis? ¿Qué dice este caso particular de los Epstein Files sobre las relaciones de poder, la violencia de género y el silencio mediático? Esa relación entre el poder, la violencia y los medios de comunicación. Bueno, lo primero que tengo que decir sobre a mí no me sorprende esto que estamos viendo, por múltiples razones. Cuando hablamos de trata humana, es inevitable también hablar de la prostitución, porque son temas relacionados, aun cuando hay gente que piensa que las mujeres que se prostituyen lo hacen libre y voluntariamente. Sabemos que eso no es así. Y la prostitución es ampliamente aceptada en muchos sectores de nuestra sociedad, al punto que ahora se le denomina apoderamiento, ¿no? Y esto yo no lo digo, quien me conoce saben que yo no soy una persona conservadora, yo creo que las mujeres deben ser dueñas de sus cuerpos, pero en la prostitución y en la trata humana se establecen unas relaciones de poder que están basadas en el sexo de las mujeres. O sea, quien tiene poder en esa relación es el hombre, aunque haya mujeres que intervengan, como en el caso de Epstein, donde hay una mujer que intervino y mediaba entre las víctimas y los agresores, y era partícipe de toda esa red de trata humana. Entonces, en la medida que socialmente hay un cierto nivel de aceptación hacia la prostitución, que hay sitios web donde se puede acceder a servicios sexuales, donde la pornografía sigue siendo también aceptada y no debidamente regulada, tenemos que pensar que es que como sociedad no nos importa lo suficiente lo que pasa con los cuerpos de las mujeres. Por lo tanto, cuando se pone en una balanza lo que es la trata humana y el efecto devastador en sus víctimas, esas son marcas para toda su vida. Eso no hay tratamiento psicológico que las libere.
van a manejar eso hasta el día de su muerte. Cuando se pone en una balanza el sufrimiento de las mujeres y la pérdida de vida de mujeres, porque hay mujeres que se han suicidado en este caso y mujeres en otras redes de trata humana que mueren, que son asesinadas, y se pone en el otro lado de la balanza el juego de poder, que tradicionalmente es un juego de hombres, pues por supuesto, en la discusión pública, eso es lo que predomina, porque esa es la gran preocupación que tienen. No quieren perder sus sillas, no quieren perder su reputación, no quieren perder el acceso a los espacios donde se toman decisiones económicas y políticas que nos impactan a todas y a todos. Y eso es lo más triste de este caso. Eso yo coincido con lo que tú has expresado en otros momentos, es que eso es lo más triste de este caso. Sí. Cómo las mujeres han sido puestas a un lado, desechables, como son desechables las víctimas de feminicidio que tiran a la orilla de una carretera, como son desechables las niñas víctimas de agresión sexual en espacios familiares o escolares y nadie habla por ellas, pues este caso nos pone de frente esa idea de que las mujeres están al servicio de los hombres. Marilyn, no te vayas, nos vamos a ir a una pausa y regresamos en breve aquí en Sobre la Mesa a seguir discutiendo este tema importante para el país y para el mundo. Así que regresamos aquí en Sobre la Mesa. Regresamos aquí a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Ivonne Lozada en sustitución de Aníbal Acevedo Vila, que está en unas pequeñas vacaciones durante esta semana. Y hemos decidido que la segunda hora de este programa, por lo menos hasta el miércoles, lo vamos a estar dedicando a la campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género. Hoy comenzamos con un tema atípico para las discusiones que usualmente tenemos en estas campañas, que es el manejo de la cobertura mediática en casos de violencia de género, y nos quedamos un poco con Amarilis hablando de lo de Epstein Files, y la reflexión mía, que es que cuando surge todo este escándalo, la cobertura que han hecho los medios, pues se ha hablado de falta de transparencia, de qué mecanismos legales podría estar utilizando el Departamento de Justicia Federal para evitar que cierta información perjudicial para Trump y el círculo de Trump salga a la luz, y toda esta maraña, ¿no? Entramado de cuestiones legales, de cómo se puede, de si no, de si va a tocar a un congresista y qué va a hacer si tiene que renunciar y hay que llenar la vacante, de si Maga se está rompiendo por el medio por esto. Pero volviendo, yo no he escuchado un solo título, no he leído ni he escuchado, ni en los medios ni en el Congreso, un solo titular que diga, oye, tenemos que abordar el tema ya. Porque yo creo que hablando ahora sobre Epstein, ¿verdad? Pasa lo mismo que con los temas de violencia. Nos quedamos en las ramas y en lo que es el espectáculo, ¿verdad? Pero no entramos en cómo estas situaciones se pueden atender para evitar que continúen pasando. ¿Por qué? Porque implica que tenemos que hacer una reflexión, porque implica que tenemos que entrar a unos temas medulares que los políticos en este país sobre todo no quieren tocar, que se llama la desigualdad social, se llama la educación, se llama la pobreza. Y en la medida en que tú no quieres atender la raíz de esos problemas, pues entonces tienes que atender lo demás, que son las consecuencias, es la enfermedad, son los síntomas, pero lo que lo genera no lo atendemos. Y por lo tanto, cada cierto tiempo hay un escándalo y atendemos el escándalo y volvemos nuevamente, y después se nos olvida porque llega un escándalo mayor y atendemos nuevamente ese escándalo mayor y se nos olvida de nuevo y volvemos. Y a esto tú le añades el tema de las redes sociales y tenemos una sopa bien deliciosa para la desinformación. Y Amarili, en esa línea de Yanira, ¿se convertiría esto en una estrategia para tratar de distraer al país de lo que son los problemas importantes? Porque... Por supuesto. Y me parece importante también señalar que a nivel federal existe la ley de violencia hacia las mujeres, la famosa VAWA, que no solamente atiende el problema de manera directa, sino que asigna fondos para que se atiendan los problemas de violencia hacia las mujeres, incluida la trata humana. En el Departamento de Justicia Federal existe inclusive una oficina que es la que recibe y distribuye fondos a gobiernos estatales o de territorio y a organizaciones de mujeres que atienden el tema.
¿Qué ha pasado con todo ese manejo de la violencia hacia las mujeres desde que entró Trump en enero del 2025? Que yo siento que han pasado como 10 años en estos meses. Pues la realidad es que muchos de esos programas han estado amenazados con posibles pérdidas de fondos, se le han dado directrices de lo que pueden y no pueden decir cuando están trabajando, y una de las prohibiciones es la de atender la violencia hacia las mujeres como si fuera un asunto estructural. Lo quieren llevar a un manejo de los casos como si fuera un caso común y corriente penal de víctima y criminal. Entonces eso le quita herramientas a las organizaciones para las estrategias de prevención, y en el caso de los gobiernos que piensan que el tema hay que trabajarlo, también les quita herramientas. Al gobierno de Puerto Rico no le quita mucho porque aquí el gobierno no tiene un reconocimiento de que la violencia hacia las mujeres es un asunto estructural. De vez en cuando mencionan algo, pero sabemos que así no es que lo están manejando. Entonces, esto es importante porque no solamente existe dentro del gobierno federal una estructura que en este momento ha sido cooptada con el cambio de gobierno y la presidencia de Donald Trump, sino que además a nivel internacional ya existen recomendaciones, estudios, protocolos que nos dicen cómo atender el tema. Ni siquiera tienen que crearlo. Si el gobierno de aquí lo quisiera trabajar o el federal, no tiene que ponerse a pensar mucho, porque hay investigaciones que nos hablan de los factores de riesgo, de los factores de protección y de los distintos abordamientos que tendría que haber, tanto a nivel familiar como comunitario, escolar, gubernamental, para evitar que se desarrollen estas redes de trata humana que son tan nefastas y a veces tan difíciles de identificar, porque como de esto no se habla, la trata humana se está beneficiando de las redes sociales y del acceso ilimitado de menores a las redes sociales sin una red de protección. O sea, simplemente entran a las redes y hay depredadores y depredadoras listos para meterlos en estas redes. Y de eso tampoco se quiere hablar, porque no se quiere hablar de cómo limitar el acceso de los menores a las redes sociales, que me parece que es un tema que en algún momento habrá que tocar también cuando hablemos de la violencia hacia las mujeres y las niñas. Mira, que es un tema que se toca, que está en boga ahora mismo a nivel internacional. Hay muchos países que están comenzando a legislar para restringir el acceso de los jóvenes a las redes sociales. Pues en esa línea de las redes sociales, que comenzamos hablando un poco de los medios de comunicación que están, y los periodistas, la prensa, que se supone que operan dentro de un marco ético, ¿no? Uh-huh. Pero tenemos los pseudo comunicadores y pseudo periodistas en las redes sociales que son creadores de contenido y medios que se han creado pues también con la ilusión de informar y que utilizan las redes sociales también para como te digo, repetir, recrear y compartir todo este contenido violento que, que se convierte en viral y que vende. ¿Qué podemos hacer con estos creadores de contenido que no son necesariamente prensa, que están, como dije, sujetos a un código de ética y que están en todas las redes y que son influencers? Es bien, has tocado un tema que es bien controvertible porque si bien se han estado trabajando legislaciones a nivel de distintos países, ¿verdad?, para controlar el acceso de los jóvenes menores de ciertas edades a las redes sociales, no creo que nadie en estos momentos se esté planteando el limitar el que una persona X o Y sin una preparación necesariamente sobre comunicaciones y ética, etcétera, pueda tener acceso a crear contenido y a publicarlo en redes sociales. Principalmente, y sobre todo hablando de Estados Unidos, porque entra en esa línea de la libertad de expresión, de que sí, yo puedo decir, ¿verdad?, que legalmente uno podría elaborar algunos argumentos para decir que no, que tú no puedes decir todo lo que te dé la gana, porque en la vida real uno no puede decir todo lo que le dé la gana en todo sitio, ¿verdad? Pero me parece que es muy difícil que se pueda lograr el que se restrinja, y me parece que inclusive sería un poco peligroso, sí, porque en la medida en que uno restringe
esa libertad que tiene alguien para decir X o Y cosa, restringes también, permitirías, abres la puerta para que te restrinjan a ti porque lo que tú dices no le gusta a quien esté en el gobierno o en esas entidades regulatorias. Así que me parece que eso sería un tema muy, muy, muy difícil de atender. Lo que sí creo que es importante es educar a la comunidad, a las audiencias, para que sepan qué consumir y cómo consumirlo. Hay tanta información en las redes sociales que yo creo que nosotros tenemos que comenzar a trabajar con proyectos de educación para la comunidad, no para los comunicadores solamente, que también tienen que educarse, sino para educar a la comunidad sobre cómo tú consumes contenido, qué tú debes estar pendiente, qué contenido debes estar consciente de que es contenido puramente de entretenimiento y qué contenido tú debes usar para tomar decisiones. Es bien difícil. Porque no es el mismo. Entre una cosa y otra. Sí, es bien difícil y es complicado. Una vez se abrió esa puerta del internet y las redes sociales, cerrarla es literalmente imposible. Es muy difícil regular el contenido que se crea, pero sí yo creo que por lo menos organizaciones de activismo podrían utilizar las mismas, que es lo que hacen, utilizar las mismas redes un poco para contrarrestar estas narrativas violentas que normalizan la violencia y desensibilizan también a la población. Nos tenemos que ir a una breve pausa. Cuando regresemos, entramos al último segmento de este panel, así que no se vayan, seguimos aquí con Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos con Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y enlazados con Radio Raíces, amigos, no me he olvidado de ustedes allá en el este. Y seguíamos hablando un poco, entramos al tema de las redes sociales, los creadores de contenido, la falta de códigos éticos para la creación de contenido y un poco cómo se han visto afectados por el sentido de que la violencia y el odio venden, como eso influencia la normalización de la violencia y la desensibilización de la audiencia en las redes sociales. Pero me gustaría en este último segmento un poco, y hablando más de lo que deben ser unas rutas hacia una prensa ética y responsable y un manejo de redes sociales por los que son comunicadores, Yanira, ¿qué principios deberían guiar la cobertura responsable en casos de violencia de género? ¿Qué buenas prácticas hay? ¿Que tienen que ver que existan ya? Sí, la ONU inclusive tiene unos documentos redactados que establecen, ¿verdad?, cuáles son esas buenas prácticas. Y hay muchos medios de comunicación que tienen también sus propios códigos internos sobre cómo manejar algunas de estas situaciones, pero en términos generales uno debe ser empático, ¿verdad? La cobertura nunca debe de conducir a revictimizar a la persona que se está cubriendo. Siempre tenemos que tener en cuenta, número uno, y sobre todo, que lo que estamos reportando es la verdad y que debemos de ser objetivos y tratar de evitar en la medida de lo posible las suposiciones, ¿no? Y el entrevistar a otras personas que lo que nos vayan a dar no sea una información de conocimiento propio, sino lo que le parece que escucharon, ¿verdad? Eso es bien importante. Es importante tener el consentimiento informado de las víctimas a la hora de dar su nombre y su situación personal. No es recomendable que a una persona que ha pasado por una situación de trágica, como puede ser un acto de violencia doméstica, pegarle un micrófono y obligarla a dar información ya sea de su situación o de su nombre o de sus hijos, etcétera. Hay que respetar la decisión de esa persona, de esa víctima, sobre si quiere o no identificarse, ¿verdad? Se deben evitar los estereotipos y la estigmatización, sobre todo
cuando uno va a hablar en estas situaciones, uno tiende a describir el lugar donde se encuentra. Pues algunas veces eso puede también ayudar a que se estigmatice la víctima. Hay que cubrir los feminicidios, como decía Marilis hace un rato, en la víctima, pero al mismo tiempo uno tiene que darle el peso que corresponde al agresor. Y no es que uno lo vaya a defender en ese proceso, pero uno tampoco puede, tiene que guardar empatía con la víctima y tratar justamente al agresor, porque después de todo, de eso se trata el balance en una noticia, ¿no? Hay que atender el asunto también a nivel integral. No podemos hablar solamente de la mujer como única víctima. Cuando hay un acto de violencia de género, en la mayoría de las ocasiones hay un núcleo familiar que se afecta y tenemos que atenderlo con la misma delicadeza para todos los componentes. No voy a hacer lo mismo, lo que no hago con la víctima no lo voy a hacer con la mamá ni lo voy a hacer con los hijos, por ejemplo. Eso me recuerda a lo que les relaté hace un rato de este programa que vi donde estaba un torso expuesto. Yo me imagino la familia y los allegados de esta víctima imaginando cómo literalmente fue asesinada esta mujer. Y por último, no quisiera dejar pasar el que los medios de comunicación, los periodistas, los editores, los productores, debemos educarnos, estar constantemente educándonos sobre estos temas, sobre cómo podemos identificar maneras de cubrir de manera eficiente, que sean interesantes, que atraigan a la audiencia, sin menoscabar los derechos de las víctimas. Amarilis, tengo dos preguntas. ¿Cómo los medios pueden cubrir estos casos de violencia sin caer en el sensacionalismo, pero también sin invisibilizarlo? Ni un extremo ni otro. Y otra pregunta, para que no se me vaya. ¿Qué alianzas podemos establecer entre las organizaciones mismas de activismo, el gobierno, las academias, entidades gubernamentales para mejorar ese ecosistema informativo que incluye las redes? Mira, Ivonne, hay cosas que se han estado haciendo, pero lamentablemente llevamos un ritmo de vida tan y tan acelerado y hay tanta contaminación de información en tantas direcciones que a veces los esfuerzos se pierden en la memoria colectiva y además, según cambia el personal en los distintos medios de comunicación, los esfuerzos que se hacen se pierden cuando ya no están los mismos periodistas o las mismas editoras y editores. En el año 2024, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico publicó unas guías sobre cobertura mediática en casos de violencia de género y esas guías están disponibles. Y las trabajó en alianza con varias organizaciones de mujeres, incluyendo Proyecto Matria, Coordinadora Paz para la Mujer, la Colectiva Feminista, y es una buena guía. Yo tuve la oportunidad de leerla y colaborar antes de que fuera publicada. Antes de eso, en el 2021, Coordinadora Paz para la Mujer también publicó unas guías, y me consta que en distintos momentos le han dado adiestramientos a distintos medios de comunicación sobre este tema. Lo que quiere decir que lo que seguimos necesitando es un esfuerzo sostenido que permita que esa información no se pierda en la memoria de los medios de comunicación cuando tienen cambios de personal e inclusive en la memoria colectiva para que sepan qué esperar de una noticia como esta. Yo estuve mirando la guía de Coordinadora Paz para la Mujer mientras estábamos conversando porque estaba buscando cómo poder ir al punto y decir, pues esto es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y yo creo que ellas tienen una publicación maravillosa en sus redes sociales que nos da 12 puntos, que no los voy a leer todos porque no tenemos el tiempo para eso, pero que ya además Yanira ha mencionado algunos de ellos. Y son puntos que son importantes para los medios de comunicación y para la gente que quiere estar reportando de estos temas motu propio sin ser de un medio de comunicación, porque a veces tienen buena intención, pero sus propios prejuicios, su ignorancia sobre el tema, lo que hacen es empeorar la situación para la víctima y sus familias. Número uno, es bien importante siempre establecer que la violencia hacia las mujeres es un crimen, punto. Eso parece que no hay que decirlo, pero sí hay que decirlo, establecer que es un crimen y que también es una violación de derechos humanos, que es algo que muchas veces se olvida a nivel internacional, se considera una violación de derechos humanos.
siempre presentar la información con datos concretos, y que es muy bueno también relacionarlo con el asunto estructural. Inclusive, si le quieren dar color a la noticia, pueden hablar sobre las estadísticas en torno a este tipo de crimen en Puerto Rico y cómo esas estadísticas han mejorado o han empeorado. También es bueno darle seguimiento a los casos, porque a veces dar la noticia está toda la fase esa del morbo de lo que pasó y después nadie sabe qué pasó con el caso. Otra de las recomendaciones es que cuando es una muerte violenta, utilizar el concepto correcto de feminicidio. Ya, como mencioné ahorita, ya no escuchamos tanto lo de crímenes pasionales, aunque de vez en cuando alguien se zafa. Y también reconocer que hay distintas manifestaciones de violencia hacia las mujeres, que no es solamente el feminicidio y la agresión sexual, que hay otras manifestaciones que pueden ser institucionales, económicas y de otra índole que se pasan por alto. Amarili, solamente para acotar, ¿verdad? Que si quieren ver el documento como tal, está en aspppro.org, la rayita, ¿no? El slash, coberturas +sensibles.html. Okay. En Aspro. Sí, por favor, porque nadie se va a acordar de eso. Gente, se nos ha ido el tiempo muy rápido y sé que queda mucho que hablar. Me parece que eso es una señal de que hay que abordar este tema con los protagonistas de la noticia y los comunicadores. Así que les quiero agradecer a ambas, a Marilis Pagán y a Yanira Hernández, por esta conversación tan urgente que se da en el preámbulo de los 16 días de activismo contra la violencia de género. Gracias por acompañarnos. Mañana estamos aquí de vuelta a las 4 de la tarde, sustituyendo al chief Aníbal Acevedo Vilá. Así que gracias por acompañarnos y continuamos con Sobre la Mesa mañana. Hasta mañana. Hasta luego.